Y continuamos con la última ponencia de esta jornada. El título, Planeamiento de redes de transmisión HVDC mediante teoría de grafos, a cargo del ingeniero Freddy Acero y el profesor Mario Ríos de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta presentación. En varias de las presentaciones que se han hecho en esta jornada se ha hablado del futuro del desarrollo de las redes o de los sistemas HVDC, y mirando a largo plazo, no solamente el desarrollo de una sola línea, sino mirando a largo plazo lo que puede convertirse en una red de interconexión de sistemas de potencia en DC. Estaríamos hablando de conectar energías renovables, las fuentes, y de estar conectando sistemas, es decir, regiones. En nuestro caso, estamos planteando que las regiones pueden ser un país se va a conectar con otro país, pero también al interior de este país podemos tener regiones que se pueden estar interconectando entre fuentes y subsistemas. Entonces, esto, digamos, la idea es, mirando a largo plazo, la posibilidad de desarrollo de una red regional, una red nacional y una red regional en HVDC. Entonces, lo que hemos planteado es una metodología que utilizando teoría de grafos, que se emplea mucho en planeamiento de redes de comunicaciones, y el esquema que hemos formulado pues, nos sirve para plantear una visión inicial general de lo que puede ser una red a nivel de región, y lo estamos aplicando a la región del Pacífico, concretamente desde Panamá hasta Chile, y además se agregó como por las circunstancias geográficas de conexión Venezuela. Entonces, me acompaña el ingeniero Freddy Acero, que nos va a explicar los detalles de la metodología. Freddy, por favor. Gracias. Muchas gracias, profesor Mario, muy amable. Muchas gracias por el espacio. Continuando con la presentación, la vamos a desglosar en los siguientes slides de manera general. La metodología, como bien lo comentaba inicialmente el profesor Mario, está compuesta por dos etapas. Una etapa que abarca lo que son las conexiones de las redes locales o las redes nacionales para cada uno de los países que hacen parte del Pacífico, y una etapa, que es la número 2, que se encarga de todo el tema de la red MTS regional, que se va a encargar de unir estos países. Presentaremos también lo que corresponde a las conclusiones y trabajos futuros que se pueden desarrollar a raíz de este trabajo. Bueno. Los objetivos, primero, consiste en formular una metodología para el planeamiento de sistemas MTS con una visión a largo plazo. Eso quiere decir que la red va a quedar prácticamente preparada para poder dar un primer paso hacia lo que serían las HVDC grids. Segundo, definir la metodología para seleccionar los nodos de conexión entre la red AC con la red MTS. Como tercero, plantear una metodología para seleccionar el nivel de tensión óptimo en la red, tanto local como regional, obviamente con el cuarto punto que está orientado a las técnicas de optimización en cada una de estas fases. Y finalmente, plantear la metodología para la formulación de alternativas de la interconexión regional. Entrando en materia en lo que es la metodología, en grosso modo, como la mayoría de los planes de Sparks-Neon, se parte del ingreso de información a partir de la disponibilidad de la misma para cada uno de los países. Es decir, se parte de la fecha actual en la cual se busca hacer el planeamiento, consolidar la información a nivel de la proyección de demanda, la disponibilidad de generación y el estado de la infraestructura actual en cuanto a los esquemas de transmisión para poder diseñar la misma. Para este caso tenemos un horizonte de planeación de 20 años, de acuerdo a la misma información que se tiene para cada uno de los países.
Con esta información, uno de los primeros pasos que se hace es identificar mediante una técnica que consiste en la selección de vectores propios por centralidad, darle un ranking a esos posibles nodos opcionales como candidatos para ser los nodos que reciban la potencia de la red MTS hacia la red AC. Una vez identificados estos nodos opcionales, identificamos en qué nodos se van a hacer las conexiones de las principales cargas o las demandas, qué nodos se van a encargar a tener principalmente las fuentes de generación. En este caso hacemos un énfasis muy fuerte en lo que es el aprovechamiento de energías renovables, como lo es la fotovoltaica y la eólica. Ello a partir de información relacionada por el WEC, el World Energy Council, en sus publicaciones recientes de 2017 a 2019, en la cual nos abarca principalmente las perspectivas de aprovechamiento de estas fuentes de generación para cada uno de los países de América Latina. Allí, este documento que nos plantea WEC nos da 3 escenarios en los cuales se abarca una implementación muy básica, una implementación completamente siguiendo sus recomendaciones, y un escenario en el cual es una especie de intermedio entre estos 2 puntos de implementación. Con esta información, uno de los pasos que tenemos que tener en cuenta es seleccionar el voltaje de tensión óptimo para cada una de las redes, tanto local como regionales. Una vez identificado el voltaje de tensión para cada una de estas alternativas o para cada una de estas redes, seleccionamos, por medio de la teoría de grafos, las líneas, las rutas que pueden conectar estos nodos mediante el MSTP, que es la conexión rápida de las líneas por medio del Rapid Spanning Tree, ¿cierto? O el Short Span, según la etapa en la que estemos trabajando. Como comentamos, el Rapid Spanning Tree, allí involucramos el peso del grafo dentro de la conexión de estos nodos, que va a ser nuestra función objetivo, para optimizar esta misma. Esto obviamente pues, nos genera una red tanto MTS como una red AC, en la cual pues la llevamos a un modelamiento, y con este modelamiento procedemos a realizar lo que es optimizar la función objetivo, la cual corresponde a minimizar el costo anual equivalente para cada una de las posibles opciones identificadas. Se plantea la red y finalmente pues obtenemos los resultados. Para el caso de la selección de los nodos de interés, usamos una metodología que consiste en la técnica de índice de centralidad por vectores propios. Esta técnica, digamos, es derivada de otras técnicas que se han aplicado para el caso de flujos de potencia en redes también, para seleccionar conexión de parques eólicos en redes de generación, ¿cierto? Y también ha sido empleada para el tema de identificación de fallas y para el tema de restablecimientos. En este caso, la técnica de centralidad por vectores propios, a partir del estudio de matrices espectrales, podemos identificar que las propiedades de un grafo también las podemos asociar a las propiedades de las matrices de un sistema eléctrico, como la matriz de admitancias o como el laplaciano de un sistema eléctrico. Al hacer esta analogía, podemos así identificar que la importancia de un nodo va a estar determinada por el número de líneas que inciden y la importancia de los nodos conectados a este por su respectivo vector. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la matriz de incidencia, de adyacencia, perdón, eléctrica, ¿cierto? Y del grado del grafo, junto con el laplaciano para los n nodos, podemos determinar que la centralidad de un nodo va a estar dada por la proporcionalidad de la suma de la centralidad de sus nodos vecinos. Esto, en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que nos va a identificar cuáles son los nodos con la mayor capacidad de transporte de potencia dentro de una red. Es decir, son los nodos candidatos para recibir la potencia que vendría desde la red MTS hacia la red AC. Una vez identificados estos nodos, procedemos a identificar el nivel de tensión de la red. En este caso, hemos identificado que el SIGRE ha hecho muy buenos estudios en cuanto a poder identificar, de acuerdo o con base a la potencia que va a tener este nodo, cuál debe ser la tensión en la cual debe ser diseñada la estación de conversión. Ese algoritmo que se presenta en este caso, que corresponde al SIGRE de 2014, nos permite a partir de la potencia identificar el voltaje óptimo
inclusive considerando si hay un nodo de conexión que ya tenga un voltaje DC establecido. Ahí se considera, en efecto, todo el tema del costo de inversión, el tema de las pérdidas y otros factores importantes para poder establecer ese voltaje óptimo en la red MTDC. Como lo comentábamos, entre los objetivos del estudio, tenemos ahora el dilema de, una vez identificados los nodos, en este caso, por ejemplo, tenemos 5 nodos, los cuales son quienes van a recibir la alimentación o la tensión y la potencia de la red MTDC hacia la red AC, los identificamos con su respectivo nivel de tensión. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la ruta óptima para poder unir estos nodos o estas estaciones MTDC, optimizando el costo, usando como peso del grafo la longitud de las líneas? En el caso que tenemos acá, tenemos inicialmente planteados 5 nodos, ¿cierto? En lo cual la teoría del grafo nos indica que podemos tener 10 conexiones en ellos para unir completamente el grafo. Ahora, para establecer una ruta óptima de estos 5 nodos en base a los pesos, es decir, a la longitud de la línea asociada a su respectivo costo, la misma teoría nos indica que tenemos 125 posibles alternativas de conexión. Lo que hacemos con la teoría de grafos y la técnica de Minimum Spanning Tree, o MST, es identificar cuál es la que me minimiza a mí, en este caso, la distancia, la longitud de las líneas de conexión. Para el caso que estamos viendo el ejemplo, conectamos el nodo 2 con el nodo 1, el nodo 1 hacia el nodo 5, posteriormente el nodo 5 con 3 y el nodo 4 con el nodo 1. Esa es la teoría de Minimum Spanning Tree, lo cual nos minimiza el costo de inversión para cada una de las líneas en función de la longitud de estas. Eso lo aplicamos en la etapa 1, que es la conexión de redes MTC locales. En resumen, ¿qué tenemos? Tenemos acá en la parte roja, con azul, una red AC convencional de cualquier sistema, ¿cierto? Y identificamos las fuentes de generación que harán aporte hacia esa red AC, preferiblemente, o en este caso de estudio, a través de energías renovables como parques eólicos y energías solares, fotovoltaicas, e identificamos en esos nodos de la red AC cuáles son los nuevos candidatos para instalar las estaciones conversoras BSC en este caso. Y ahí también identificamos a través de la técnica de grafos, la teoría de grafos, cuál es la ruta más óptima para conectar estos grafos. Esto, pues, como lo vemos aquí, a manera de ejemplo. Una vez determinadas las redes locales, ahora vamos a establecer cuál sería la propuesta para la conexión de las redes regionales, es decir, cómo haremos la conexión para cada uno de los países. Primero, partimos definiendo los nuevos candidatos como nodos frontera para cada uno de los países. En este caso tenemos 3 nodos para el país A, 2 nodos para el país B. Y el problema se convierte ahora en identificar cuál es la mejor alternativa para unir mediante una estación, mediante una línea HDS, estos dos. Aquí, ¿qué usamos? Usamos como optimización el costo anual equivalente para seleccionar la mejor alternativa. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos también utilizando teoría de grafos y en este caso la teoría del shortest path, que es la ruta más corta de conexión entre ellos. Para ello se plantean 2 posibles alternativas de conexión. Una es establecer enlaces de conexión punto a punto, back-to-back, ¿cierto?, entre los respectivos países, o por medio de una estación conversora BSC interna en la red MTS o embebida en la red MTS de uno de los países. Como vemos acá, el primer caso corresponde, el caso de la izquierda corresponde a una conexión back-to-back, ¿cierto? Tenemos el país, la estación 2, la estación 5 para el país D, y colocamos una línea HVDC punto a punto entre ellos, y pues la respectiva línea de transmisión en DC para su conexión. O establecemos una conexión por medio de una estación conversora BSC interna en la red MTS de alguno de los países, en el cual lo que hacemos es evaluar el costo anual equivalente tanto para la línea, que está definida por la ecuación que se encuentra aquí en la parte inferior, el costo de las estaciones, que es la segunda ecuación que se presenta, e incluye también un análisis y evaluación de los costos de las pérdidas. Una vez identificado la mejor alternativa, procedemos también a seleccionar el nivel de tensión óptimo para esa línea de transmisión en DC que conecta los diferentes países. En este caso,
para la opción seleccionada correspondiente a una estación BSC conversora en la red local MTS de algunos de los países, nos da unas ventajas, y es que podemos tener una administración de costos al tener una estación menos, nos permite una separación de áreas al poder controlar el enlace AC en este punto, para separar los países en qué casos de qué, en casos de que es un mantenimiento, de haber una falla o de condiciones operativas necesarias para la red. A nivel de información, para el caso de estudio, en este caso que corresponde a la red del Pacífico, como se mencionaba, iniciando desde Venezuela hasta Chile, conectándonos con Panamá, pasando por Colombia, por Perú y Ecuador, encontramos que ya, digamos, hay bastante información referenciada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual tiene ya, digamos, algunas recomendaciones en cuanto a las posibles capacidades de potencia de interconexión en la región, donde se identifican posibles intercambios de potencia entre los 500 a 1000 megavatios para el caso de la región andina. Para el caso de Panamá, digamos, por hacer parte del CIEPAC, se ha identificado que él también tiene un potencial de conexión con estas regiones de aproximadamente hasta los 300 megavatios. Y también, pues como es conocido en el sector, también es posible determinar que, de acuerdo a estudios que se han elaborado anteriormente, el enlace entre Colombia y Panamá está opcionado para trabajar a los 300 megavatios con una operación de capacidad de aproximadamente el doble. A partir de esta información y de los estudios recomendados por WEC, allí digamos que para el escenario seleccionado, como se comentaba inicialmente, escogemos una capacidad de inclusión en el sistema de migración para incluir las energías renovables como generación eólica y fotovoltaica de al 19% de penetración, es decir, que el 19% de la generación sea de estos parques sea netamente eólica y fotovoltaica, y por consiguiente se busca que toda esta potencia sea la que se lleve a las cargas de los sistemas. Para el caso colombiano, se estima, digamos, con las proyecciones que se hacen, que la región centro-occidente tendría una demanda de aproximadamente 6.783 megavatios, con los cuales, siguiendo las recomendaciones, para la red MTS podríamos desarrollar un total de 1.289 megavatios. Haciendo una analogía con la región oriente y con la región sur, las demandas que se requerirían en estos centros serían del orden de los 1.400 megavatios y aproximadamente los 600 megavatios para la región sur. Es decir, hemos identificado tanto la capacidad de generación de cada uno de los nodos como la demanda que quiere cada una de las regiones del país en este caso. Una vez identificadas estas potencias, pasamos a seleccionar los nodos principales de la región, en este caso para el país colombiano, que es el que estamos mostrando. Aplicando la teoría de grafos y el índice de centralidad por vectores propios para cada una de las regiones, aquí hay que ser sencillos en que se separa, digamos, las líneas del país en las regiones que están bajo estudio, se calcula su índice de centralidad, que como lo mencionamos, nos va a dar, digamos, más importante en capacidad de recibir la capacidad de transmisión de la red MTS hacia la red AC. Nos identifica que la subestación pasajera tiene el mayor índice de centralidad, la subestación hidroso-ramoso, en el caso de la región centro-oriente, y en el caso de la región sur, que corresponde a la subestación Quimbo. Estos, obviamente, pues, son los nuevos candidatos, en primera medida, para instalar las estaciones conversoras de CC. Obviamente, cuando uno hace el ejercicio centrando todo el país como un solo nodo, los resultados, digamos, son diferentes. En este caso, es importante notar que se divide el país en estas regiones y se obtienen, digamos, los resultados que acabo de mencionar. Una vez identificadas las estaciones, ¿cierto?, la capacidad de potencia y los puntos importantes de la red, vamos a la teoría de grafos, con el mínimo spanning tree a identificar cuál es la ruta óptima de conexión de estos nodos. Ello lo hacemos obviamente ubicando geográficamente estas estaciones, tanto colectora como fuente de generación renovable principal para el país, el cual sabemos se encuentra en la región colombiana, y ubicamos, digamos, las demás estaciones, lo que es Tasajera, Hidroso-Ramoso y Quimbo. En ese caso, en un gráfico plano encontraremos esta disposición geográfica de estos nodos, en este caso Tasajera, colectora en la parte superior, la Tasajera en el nodo 2, Hidroso-Ramoso en el nodo 3 y Quimbo en el nodo 4 geográficamente. Al aplicar el algoritmo de Minimum Spanning Tree, identificamos que la ruta que mejor
me conecta estos nodos a un menor costo, con una longitud de 1.600 kilómetros aproximadamente, es unir colectora, hidrosogamoso, pasajera y KIM. Es decir, del total de posibles conexiones, esta es la ruta óptima para establecer la conexión local o la grid local del país en conexión HVDC por medio de estaciones BSC para formar una red MTDC. ¿Qué tenemos finalmente a nivel de resumen de la red MTDC para Colombia? Tenemos la generación, como les comentábamos, de colectora, en este caso aplicando, digamos, las simulaciones en softwares como ACDC, podemos encontrar requerimientos de una potencia de los 3.400 megavatios para suplir toda la potencia que nos sugiere el WEC, ¿cierto? Y bajando esta potencia en las estaciones de hidrosogamoso, con una demanda de 1.451 megavatios, la pasajera, con una demanda de 1.289 megavatios, y el Kimbo, con una potencia de 591 megavatios. Esto a su vez, el algoritmo nos permite identificar no solamente la potencia ni el nivel de tensión, sino también nos permite, usando la misma bibliografía de SIGRE, identificar cuál es el tipo de conductor que mejor se adapta para esta potencia, en la cual la solución es la más óptima y la más económica para cada uno de los tramos de conexión de la red MTS local. Posteriormente, se hace el ejercicio, digamos, de esta forma para los demás países. Es decir, aplicamos la misma teoría que acabamos de desarrollar en el caso colombiano, en países como Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. Y obviamente, pues incluimos a Panamá, pues digamos, uno de los proyectos que se encuentra pues, actualmente en esta, pues su cercanía se encuentra más fácil de conexión geográficamente con la estación pasajera, pero por lo tanto no hay un mayor estudio en este caso. Sin embargo, al incluir a Venezuela en la conexión de la red ya regional, como vimos anteriormente para la fase 2, existen alternativas de conexiones entre lo que es la estación hidrosogamoso y colectora con la estación, en este caso llamada Cuatricentenario, que es la más cercana hacia Colombia. Evaluando las dos posibilidades de conexión con estaciones punto a punto, identificamos que los costos para esta alternativa son de los 45 millones de dólares o 36 millones de dólares. Si valoramos únicamente la conexión punto a punto, por ahora digamos que la conexión sería por medio de la estación colectora, la más óptima. Sin embargo, estudiando la alternativa de conexión con una interconexión BSC dentro de una de las estaciones de los países frontera, podemos determinar que es más apropiado a nivel de costos hacer una estación en uno de los países, que en este caso corresponde en hacer la conexión de Cuatricentenario con colector. Es decir, tenemos que el menor costo anual equivalente es del orden de los 19 millones de dólares frente a los 28 que nos da la conexión, no con colectora, sino con el hidrosogamoso. Poco a poco, de esta manera, vamos encontrando la interconexión regional para cada uno de los países y construyendo el esquema. Finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos una red para todo el Pacífico. En esta parte superior, en este primer recuadro, corresponde a las estaciones para Colombia, ¿cierto? En la parte inferior izquierda tenemos las estaciones identificadas para conectarnos con Venezuela, en el cual tenemos la estación El Tigre de 500 kilovoltios, Guantados en 500 kilovoltios, la estación Planta Centro también con el de 500 kilovoltios y Cuatricentenario con 500 kilovoltios también, que se unirían con una estación BSC hacia Colombia, llegando hacia colectora a 500 kilovoltios, pasando por hidrosogamoso, la pasajera, como comentamos anteriormente, Panamá llegaría a esta estación y cerrando con el KIM. Poco a poco, al construir la red, vamos agregando cada uno de los países, tanto Ecuador, al hacer el ejercicio identificamos que con 2 estaciones es suficiente para poder armar la red MTC de dicho país. Para el caso de Perú, identificamos que por sus condiciones geográficas también tendríamos 3 estaciones MTS locales, las cuales también pues, se podrían interconectar de forma análoga, como decimos con Colombia, y finalmente también 3 estaciones para el caso de Chile. En el caso de Chile, obviamente, por el nivel de potencias que tenemos, las estaciones serían del orden de los 400 kilovoltios, pero la conexión de la línea de interconexión, en este caso con Perú, sería del orden de los 500 kilovoltios, y la conexión de la red, en este caso, hacia Ecuador, del orden de los 400 kilovoltios,
y la conexión entre Ecuador y Colombia del orden de los 500 kilovoltios. Ese es el resultado que obtenemos, digamos, el algoritmo STP al aplicar la técnica de optimización y las dos etapas que hemos mencionado anteriormente. Geográficamente, ¿esto a qué corresponde? Viéndolo, digamos, desde el punto de vista de Google, tendríamos una conexión desde la parte de la costa norte de Venezuela, en el cual, de acuerdo con la información disponible para este país, es un país que tiene un fuerte potencial a nivel de generación eólica, inclusive mucho mayor que en el caso colombiano, y también un fuerte potencial de generación solar. En Colombia, pues como todos conocemos, gran parte de esta generación se encuentra en lo que es la costa caribe colombiana y la parte de La Guajira. La conexión vendría hacia Panamá, donde Panamá, estudios recientes que han elaborado o que han adelantado en este país, también se identifica un fuerte potencial, en este caso solar, por sus condiciones geográficas, es capaz, de acuerdo con las funciones de web, de suministrar, de atender su propia demanda y tener excedentes de energía para poder brindar, bien sea hacia Latinoamérica o hacia parte del centro del continente. Para el caso de Ecuador, es un país que, digamos, en este caso, de acuerdo con la información relacionada tenía, es un potencial más que todo en su mayoría fotovoltaico, o sea, energía solar. Sin embargo, Perú también tiene un potencial fuerte en energía solar y también potencial en generación económica. Y en el caso de Chile, es un país que cuenta con muchos beneficios, especialmente por poder tener, digamos, ambos tipos de generación en grandes potenciales, tanto en el sistema interconectado del norte como en el sistema interconectado central. Esto permite, pues, obviamente, que esta interconexión regional abarque todo lo que corresponde a la costa pacífica del continente suramericano. De esto, ¿qué se puede concluir del trabajo que se ha adelantado? Principalmente, un punto importante que se identifica es que el desarrollo, digamos, de una red MTS local debe ser planeado con vista a una red MTS regional. ¿Por qué? Dentro del ejercicio que se realiza, los resultados obtenidos para una red regional identifica que es necesario repotenciar algunas estaciones locales e inclusive algunas líneas. Por consiguiente, es importante tener esto en cuenta dentro de las fases de planeamiento del diseño de redes locales, es decir, para cada uno de los países, en aras de que, cuando se tenga una interconexión con países vecinos, las estaciones con las que se cuente ya establecidas probablemente deban ser repotenciadas tanto a nivel de líneas como a nivel de estaciones BSC. Es, digamos, como la principal conclusión que se identifica del trabajo. Otra conclusión, digamos, derivada de ello, es que la metodología presentada permite emplear el diseño de redes MTS locales y regionales empleando conceptos de teoría de grafos, como lo son el índice de centralidad por vectores propios, para seleccionar los nodos de la red, y los árboles de mínima expansión, con el fin de optimizar el peso del grafo en función de la distancia y del costo de la interconexión de las líneas, que unen pues, esta respectiva red. Otra conclusión, digamos, importante para resaltar es la flexibilidad del diseño de la red MTC regional, dado que esta a futuro podría migrarse a lo que es una red HVS completamente, ¿cierto? Incluyendo solamente lo que correspondería a la integración de interruptores en DC. Otra cosa, digamos, importante que se puede con ese trabajo es, se hace el estudio, o se hizo el estudio, contemplando básicamente lo que eran energías eólicas y energías solares. Sin embargo, por las condiciones geográficas del país, podemos identificar un intercambio de potencias dependiendo de las estaciones del año, en las cuales en la parte del continente que se encuentra en fase de lluvias, podría exportar energía también hidráulica hacia la parte del continente en la cual se encuentra en estado de una época seca. Como trabajos futuros, podemos también identificar una transición que permita identificar el momento exacto en el cual se pueda pasar de una red MTS local a una red MTS regional para cada uno de los países. También está obviamente la posibilidad de hacer estudios de confiabilidad para cada una de las redes, seleccionar obviamente un método de optimización diferente a la teoría de grafos con el fin de detectar ventajas o desventajas de los algoritmos o metodología empleada y incluir espacios o escenarios de despacho estacionales, como comentaba anteriormente,
en base a las épocas del año, en el cual, como se menciona, mientras digamos en la parte norte del país se encuentre una fuerte capacidad hidráulica, podría también hasta hacer una exportación de energía hacia la parte sur del continente cuando ésta se encuentre en época seca. También se podrán hacer estudios identificando diferentes escenarios recomendados por WEC para también identificar mejores alternativas de conexión e incluir una expansión de la red para países australes como es Argentina, por ejemplo, como es Paraguay y Uruguay, e inclusive Bolivia, que pues también tienen, digamos, fuentes de generación significativas, tanto eólicas como solares. Eso corresponde al trabajo, digamos, desarrollado para este tipo de estudios en plena teoría de grafos. Muchísimas gracias por el espacio, muy amables, y cualquier duda con mucho gusto.